corrupción es uno de los problemas más graves que hoy afrenta la institucionalidad, tanto pública como privada. Por eso la sociedad hoy reclama a gritos políticos coherentes y políticos que generen confianza. Hoy en el programa con los concejales vamos a analizar la importancia de hacer debates de control político que ayuden a recuperar la confianza de los ciudadanos para que crean nuevamente en las instituciones públicas. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín que semana tras semana aborda los temas que le interesan a nuestra comunidad. Las cifras de corrupción en nuestro país, según la organización Transparencia por Colombia, que hace parte de la organización Transparencia Internacional, son simplemente alarmantes. En febrero del 2016 y diciembre del 2018, los corruptos se apoderaron de 18 billones de pesos, lo que representa 16.424 millones de pesos al día, es decir, 785 millones de pesos por hora. Hoy de eso queremos hablar con ustedes y con nuestros invitados, a quienes les damos la bienvenida. Son ellos María Paulina Aguinaga Lescano, concejal de la ciudad de Medellín por el Centro Democrático, el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, concejal liberal de la ciudad de Medellín, y Fernando Valencia Rivera, director de Conciudadanía. Muy buenas noches, bienvenidos todos, y por supuesto mi compañero en el set, Gilmar Gómez. Muy buenas noches. Buenas noches para usted, Catherine, para esta mesa que hoy es muy importante y van a tener muchos aportes y eso nos gusta en este programa, pero los verdaderos protagonistas son ustedes allá en su casa, que pueden a partir de este momento interactuar a través de las redes sociales. Fuera de cámaras yo le contaba a la mesa que también la corrupción se ha filtrado mucho en la música, que es una de las cosas que más me apasiona, pues muchos artistas tienen que pagar hasta para que les suenen el disquito. Pero bueno, es el momento de conectarnos con Johan y hablar de esa pregunta que del viernes pasado está en las redes sociales para que ustedes interactúen con nosotros. Pero sí, déjeme preguntarle, señor Fernando Valencia, que tiene el mismo nombre del turco, muy famoso aquí, ¿qué es esta Corporación de Conciudadanía con las buenas noches? Bueno, muy buenas noches. La Corporación Conciudadanía es una organización de la sociedad que promueve la participación ciudadana. Es decir, nosotros tenemos que ver con todo lo que es la democracia, el control social, la anticorrupción, todo lo que es la incidencia que puede hacer una persona simplemente con su cédula, con su condición de ciudadano en el manejo del gobierno y de lo público. Bueno, ya resuelta esa pregunta, esa inquietud que yo tenía, ahora sí, entonces nos vamos con Johan a Conectados 4.0. Buenas noches, Gilmar, Caterina, a los concejales invitados, invitado también, y a los televidentes que nos acompañan una vez más a través de la pantalla de Telemedellín. Participar en la noche de hoy es muy fácil, lo puede hacer a través de nuestra línea de WhatsApp. Allí esta línea está habilitada para mensajes de texto o notas de voz, no está habilitada para llamadas. En el 301-786-9174, ahí vamos a estar recibiendo sus mensajes que pueden ser leídos a lo largo del programa, pero también puede participar a través de @consejomedellín o @telemedellín comentando alguno de los posts que vamos a estar publicando también en el transcurso de Frente. Entonces vamos a estar muy pendientes de todos ustedes, y a propósito del Twitter, allí en @consejomedellín hay un sondeo publicado a esta hora para que usted opine en vivo. Dice así: la corrupción, un mal que aqueja a toda la sociedad y vulnera los derechos de los ciudadanos. ¿Qué hacer frente a este flagelo? Usted puede opinar. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Hay que perseguir más a los corruptos? ¿Incrementar los castigos? ¿O es una lucha perdida? Tiene 25 minutos aproximadamente para que pueda manifestar su opinión a través de ese sondeo colgado en @Consejo de Medellín en Twitter. Nos puede encontrar también en YouTube y en Facebook como Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Muchísimas gracias, Johan. Y bueno, pues preguntarle a nuestros corporados por un ejemplo que tenemos en la ciudad de Medellín y que además ha sido también centro de debate en la corporación municipal. Hoy se conocieron cifras también que nos ha entregado la Secretaría de Infraestructura del municipio, donde nos cuentan que serán 20.000 millones de pesos presupuestado inicialmente, lo que tendría que invertir la próxima administración que llegue a la alcaldía para salvar
la Biblioteca España, que lleva 6 años cerrada sin prestar atención al público y a la cual se le han invertido valiosos recursos. Doctor Bernardo Alejandro, iniciemos con usted, que le ha hecho seguimiento a esta biblioteca y que ha visto desde el principio, pues desafortunadamente, cómo se ha tragado los recursos sin prestarle ningún servicio a la ciudadanía. Catherine, muy buenas noches para usted, para mi colega María Paulina, para Fernando, para los demás miembros del SED, y para Gilmar, para los televidentes. 6 años sin funcionar. La biblioteca funciona, según la Secretaría de Infraestructura, hace 6 años, en una bodega de la Comuna 1 de los Populares. Y completamos 15 años de su inicio de construcción y 13 de su inauguración con los Reyes de España. Llegaron los Reyes de España, que no colocaron sino 100 millones de pesos, de 15.000 millones de pesos, y le hicieron toda la pompa. Con la Biblioteca España podría decir uno que comenzó a darse en España el escándalo de la monarquía del rey, del yerno del rey, Ungaraín, y otros hechos muy graves. Pues aquí nos dejaron una obra que hoy está totalmente inservible, tanto en su infraestructura externa como en su estructura. 15.000 millones de pesos sumados a 3.000 millones de pesos que se dieron de un anticipo que se robó el contratista bogotano. 11.000 millones de pesos aprobados en la administración de Aníbal Gaviria para restaurarlo, que no se ejecutaron en su totalidad por lo que se robaron en el anticipo. Y ahora la administración municipal valora, 15 años después, que volver a hacer la Biblioteca España vale 20.000 millones para iniciar, pero que en el Estado 20.000 millones se vuelven 30.000, 40.000, con dotación, con imprevistos. Yo personalmente no estoy de acuerdo con ello. Considero que esas comunidades deben definir qué hay que hacer con esos 20.000 millones de pesos en otro tipo de infraestructuras. Considero que el Parque Biblioteca España no fue el que dinamizó la Comuna 1, sino el Metrocable y toda la infraestructura alrededor de ello. Sí. E igualmente el Parque Arví. Los extranjeros que visitan el Parque Arví los fines de semana y en semana no preguntan por la Biblioteca España, y los ciudadanos tampoco. Es allí uno de los sitios más visitados del Parque Arví, con el tour, el Grafitour que se hace en la Comuna 13, de lo más promocionado para los extranjeros, y considero pues que invertirle a la ciudad 20.000 millones de pesos, y yo espero que gane un alcalde que diga que eso lo va a invertir en otras obras, programas de buen comienzo, áreas deportivas, educación superior en el sector que no existe en los populares. Hay tantas cosas para hacer en unos momentos también que tenemos problemas de crisis financiera por el proyecto de Hidroituango. Doctora María Paulina, nos comentaban también concejales que no sabemos ni siquiera si se hicieron los estudios de factibilidad en suelos, porque aparecen también unas deficiencias y uno no entiende cómo se gasta semejante cantidad de cifras, recibe tantos premios internacionales una obra de arquitectura, se promociona como ícono de la transformación urbanística de una ciudad resiliente y que está dando un cambio incluso en sus temas políticos, y lo que encontramos es simplemente una maqueta que ni siquiera alcanza a tener fachada, porque no tenemos en este momento pues ni siquiera cómo utilizarla. Bueno, yo creo que son varias cosas. Lo primero, siempre los más afectados con todos estos temas es la misma comunidad, es la ciudadanía la que termina pagando los platos rotos de una u otra manera. Vemos que de una u otra forma esta biblioteca logró, en conjunto con el Metrocable, el Parque Arví, cambiarle la cara a esa comuna, abrir nuevos espacios y demás, pero hoy no pueden gozar los ciudadanos de este sector de un espacio recreativo donde los niños puedan ir, estudiar, hacer sus tareas y demás. La pregunta es dónde están los entes de control, que también se pagan con nuestros impuestos. Todos sabíamos desde el año 2012 o antes que esto venía presentando problemas, que esto venía presentando inconvenientes, y qué actuaciones tomó en su momento la Contraloría, la Personería y la misma Alcaldía de Medellín. Solo hasta el año 2016 se vino a interponer una demanda reclamando, pero ya se habían vencido las pólizas, ya habían prescrito varias de las investigaciones y demás. Entonces yo creo que acá también hay una desazones frente
frente a la impunidad que generan todo este tipo de cosas y en general la corrupción. Y vemos que en Medellín, lastimosamente, en los últimos años, las adiciones en tiempo y en dinero se nos han vuelto la regla y no la excepción en la mayoría de los proyectos. Hay unas cifras muy claras. La EDU, que es la encargada de ejecutar la mayoría de los proyectos de infraestructura, que es la empresa de desarrollo urbano, en el periodo 2012-2015, los contratos superiores a 500 millones de pesos, el 38% de esos contratos tuvo adiciones superiores al 50%. Y eso nos da una cifra de más de 102.000 millones de pesos, que terminamos pagando los ciudadanos vía impuestos o vía cualquier otra contribución. Y durante esta administración, es decir, durante el 2016 al 2019, ya tenemos que el 20% de los contratos tienen adiciones superiores en dinero al 50%. Entonces acá se están presentando una falla en los diseños, en la planeación de las obras, y la contratación está completamente concentrada y siempre son las mismas empresas las que terminan ganándose los contratos, que además nos incumplen, nos entregan obras con una calidad deficiente y los ciudadanos terminamos pagando los platos rotos. Es importante lo que dice María Paulina, porque en el tema de diseño, si uno va a mirar, el tema de Hidroituango es problema de diseños, el tema de Space es problema de diseños, el tema del muro del tranvía de Ayacucho en la estación Miraflores, problema de diseños, y lo de la Biblioteca España también es problema de diseño. Nunca apareció Giancarlo Massanti para darle cara a la ciudad, y se iba a ganar otro proyecto que era el nuevo velódromo, con un diseño también muy sollado, como llaman los arquitectos, en el cual era con bielas en los techos, que nos valía más de 100.000 millones de pesos. Se ganan ellos los premios de las bienales, pero entregan a la ciudadanía estructuras que no son funcionales. Si me lo permiten, Adelante. yo diría que además que un problema de diseño es un problema de democracia. O sea, una obra de estas, pues de esas obras grandes, de un impacto ostentosa, ¿cierto?, tienen todos los males de una falta de democracia. Que en Medellín están los dispositivos, pero que no se respetan. Por ejemplo, tenemos como mandato constitucional la planificación participativa. Y Medellín incluso se da la tarea de generar planes sectoriales, planes territoriales para ver cómo la gente quiere desarrollar la ciudad. Tenemos presupuesto participativo, tenemos ley de transparencia y de acceso a la información. Es decir, tenemos todos los dispositivos. Vaya usted, pregúntele a la gente de la nororiental si en su plan local incluyeron semejante biblioteca, si en el presupuesto priorizaron una obra de esas, si en el control social hubo acceso siquiera a la información, a la transparencia, a toda la legalidad de los documentos. Máxime cuando es una obra que se construye en medio de una situación supremamente grave para la sociedad y para el ejercicio de la democracia. Es decir, es una obra grande, una gran inversión que llega y se pone en un territorio de la ciudad donde la organización social está sometida por efectos de la guerra y la violencia. Entonces, la posibilidad de ejercer ciudadanía, de tomar decisiones sobre el tipo de ciudad que queremos, de ejercer control sobre los contratos, los diseños, las inversiones, termina siendo imposibilitada, no solamente por la violencia, sino también por una cultura antidemocrática, donde se privilegia es dejar la gran obra que me va a pasar a la posteridad, el monumento. Señor Fernando, usted decía ahora al comienzo que con solo la cédula uno podía gestionar o pasar un informe, no sé cómo se dirá, usted me corrige, para denunciar la corrupción. ¿Cómo funciona eso? No solo para denunciar la corrupción, mira, nosotros tenemos un estatus que se llama la ciudadanía, que es diferente al civismo, y si me permites un minutico te aclaro esa diferencia, porque incluso en el plan de desarrollo de Medellín tiende a confundirse lo que es una conducta cívica de lo que es la ciudadanía. Es decir, el civismo se caracteriza por el buen vivir, es decir, el buen vecino, la persona respetuosa, la persona amable. Esa es una persona cívica, ¿cierto? La que no te tira basuras a la calle, la que no te contamina. Pero el ciudadano es el que está involucrado en el gobierno de su territorio. Es el que se mete en la elección de los gobernantes, en la administración de lo público, en el cuidado de lo colectivo, en las decisiones de gobierno, y eso se hace solamente con la condición de ciudadanía, con la condición de colombiano. Es más, la misma Corte ha reconocido posibilidades de participación ciudadana a menores de edad, es decir, a jóvenes, menores, incluso hasta chicos, porque dice lo colectivo, lo público, lo de gobierno, lo del Estado, es una cosa que nos incumbe a todos.
todos. Entonces, mira, puedes hacer cualquier cosa, puedes conocer el presupuesto, puedes solicitar una determinada decisión, puedes incluso solicitar la ejecución o no ejecución de alguna obra, puedes pedir los contratos, los diseños, todo. Es decir, están todas las posibilidades, no sujeto a ninguna figura jurídica en especial. O sea, que a veces la gente dice, tengo que hacer una veeduría, no necesariamente. Sobre ese tema que ustedes están planteando, la posibilidad de acceder a una serie de recursos que existen, podríamos decir que alguien no está realizando bien su trabajo. El estudio Transparencia por Colombia refleja que además de los 327 hechos de corrupción identificados, el 69% tiene alcance municipal, el 25% departamental y el 6% nacional. Eso muestra una debilidad en los entes de control municipal. Estamos hablando de personerías, de contralorías y que también incluso hasta los propios consejos que ustedes representan, preguntaría uno a nivel nacional qué está pasando, porque en la competencia de control político nos faltaría más campo de acción. ¿Quién no está realizando bien su tarea para que estas cifras tan alarmantes de corrupción puedan pulular, crecer, persistir en el tiempo ante los ojos de todo el mundo? Yo creo que sin duda alguna los entes de control, entiéndase Contraloría y Personería, porque muchas veces dejan pasar los tiempos, dejan prescribir los procesos. En el caso personal yo he hecho debates contundentes frente a diferentes irregularidades que se han venido presentando en EPM por el tema de Hidroituango mucho antes de la contingencia, por el tema de la compra de aguas Antofagasta, donde ya hay un presunto hallazgo fiscal de 561.000 millones de pesos. Desde el año 2016, diciembre, la Contraloría dictaminó ese presunto hallazgo fiscal, pero esta es la hora que todavía estamos en ese proceso de responsabilidad fiscal y no hay acciones concretas y contundentes. Lo mismo pasa con la hidroeléctrica Bonjique en Panamá, donde gracias a los debates que realicé en el Consejo, la Contraloría también dictaminó otro presunto hallazgo fiscal de más de 400.000 millones de pesos, y esta es la hora que tampoco se le da celeridad a esos procesos de responsabilidad fiscal. Y cuando uno le pregunta a la personería qué procesos disciplinarios tiene frente a estos funcionarios, la respuesta es que no se han enterado del tema, no saben, no han aperturado las investigaciones. Yo creo que acá también queda una cosa clara, y es que muchas veces sin fallas éticas no tendríamos necesidad de hablar ni de fallas geológicas, ni de construcción, ni de otro tipo. Yo también creo que acá estamos frente a una crisis de valores en diferentes instancias y que tenemos que recuperar la ética que hemos perdido, porque es que esto para nadie es un secreto. Fíjese usted, las mismas empresas que están hoy en Hidroituango son las que estuvieron en Bonjique en Panamá y que nos ocasionaron que una hidroeléctrica que tenía un valor inicial de 50 millones de dólares terminara costando 314. Y son las mismas que estuvieron en Porce 3, que ocasionaron que la obra civil de Porce 3 costara 107% más de lo presupuestado. Y son las mismas que estuvieron en la extensión del metro al sur, que también hubo grandes adiciones de más de 49.000 millones de pesos y grandes retrasos. Y estuvieron también en la línea M del 13 de noviembre del Metrocable y del tranvía de Ayacucho, y también hubo adiciones y conflicto de intereses, y están hoy en el Picacho. Entonces, ¿qué pasa? Que son las mismas empresas que siempre están ahí. Hay que democratizar la contratación. Insisto, sin fallas éticas no estaríamos hablando ni de fallas geológicas ni de construcción. Y siempre son las mismas empresas que logran que las investigaciones no prosperen, ganarse todos los contratos y tener jugosas adiciones. ¿Alcanza tanto la contratación, concejal, para detener todo el aparato de organismos de control y justicia que deberían operar? Además, porque usted ha tenido que pasar incluso hasta décadas para ver los frutos de muchas de sus denuncias, ejemplo Saludcop. Claro, Carlos Gustavo Palacino lo denunciamos hace 15 años y apenas hace un año está tras las rejas, pero es que tenía un fiscal que lo defendía, que era Montealegre, que era el pool de abogados que lo defendía en el mayor robo a la salud que se ha dado en todo el país, en toda su historia. Pero hemos aportado también en el Consejo de la Ciudad de Medellín estructura del carrusel de la salud en Antioquia, que maneja más de 5 billones de pesos, donde el Contralor de Antioquia con título falso se hace una cirugía en el hospital que audita, el Hospital La María.
Y entonces uno dice, ¿cómo así que regresa un contralor que estaba viviendo en Cartagena, despacha desde Cartagena, con título falso nuevamente a controlar los recursos por más de 20 billones de pesos en el departamento de Antioquia con título falso? Vinculado también con otras estructuras al margen de la ley y organizaciones criminales que se tomaron municipios, como el caso de Barbosa, donde se roban 12.000 millones con 5 empresas fachadas y el Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, no encuentra ningún problema en las auditorías, pero sí lo encuentra la Fiscalía General de la Nación, quien tiene detenido al alcalde y a su señora y a otro grupo de contratistas. El tema de la estafa inmobiliaria, el tema del gerente del Hospital General de Medellín y la compra de exámenes en el departamento de Antioquia para acceder con tarifas de 200 millones de pesos hasta 1.000 millones para adquirir el examen. El tema que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del programa de alimentación escolar. Durante 15 años hemos denunciado contratistas que vienen de otras regiones del país solamente con la cédula, a subcontratar con contratistas, a bajar el precio de los procesos licitatorios y quedarse con el proceso licitatorio, pero entregárselo a un subcontratista aquí en la zona para quitarle el 25% inicialmente. Yo coincido con María Paulina que tenemos un problema en los organismos de control. Robe bastante para que pueda comprar jueces, contralores, personeros, absolutamente a todo. Un contralor de Antioquia y 10 personeros en el departamento de Antioquia elegidos en un concurso de una empresa que representa a un taxista de Itagüí, Omega. Eso es inaudito que un taxista elija al Contralor de Antioquia y que verifique los antecedentes y en la Asamblea no se diga absolutamente. Se roban 20.000 millones en Indeporte de Antioquia contratando 15.000 millones de pesos para la alimentación de los deportistas con una agencia de modelos y reinas. Eso no es el objeto. La agencia de modelos y reinas, vaya, prepárenlos, pero no para entregarle la alimentación a los... ¿Y quién era el que hacía los contratos? El primo del Contralor de Antioquia, Luis Felipe Jiménez Oviedo. Entonces todo está relacionado y vuelvo a decir, robe bastante para que pague poquito, pero le tiene que repartir a mucha gente ese pastel porque usted no puede comerse eso solo. La extorsión que ha hecho el Contralor Sergio Zuluaga de varios alcaldes y funcionarios públicos, que los extorsiona básicamente diciendo yo no lo investigo, yo lo dejo pasar en limpio, no hay ningún problema, audito contratos que no tienen ningún valor o que estén por debajo de los 100 millones de pesos, no audita el de 1.000, el de 12.000, el de 15.000, eso no lo audita. Entonces, un Contralor que tiene un enriquecimiento ilícito muy parecido a la Ambuila de Buenaventura, sí, que compra 4 vehículos en 2 años, Mercedes, BM, Toyota y Audi, que con eso se puede comprar pues un Lamborghini, o que pasa de vivir en Sabaneta a tener un palacete en el poblado donde tumba 2 casas, hace una sola en una urbanización cerrada y se aísla de la urbanización cerrada y se toma 1.500 metros del lote de Space y regresa nuevamente al departamento de Antioquia a manejar los recursos y el control de más de 20 billones de pesos de los antioqueños. Pues es inaudito. Quiero preguntarle, Fernando, para darle la palabra sobre esos temas de los tiempos. Mientras la sanción fiscal tardó en promedio 4.4 años en llegar, la condena penal se demoró unos 4.3 años y la sanción disciplinaria tardó cerca de 3.3 años en ser emitida. Los promedios generales, pues, o mejor dicho, los acelerados con los más largos. Esto en términos del espacio de tiempo y la posibilidad de recuperar recursos, de sancionar a los responsables, ¿cómo lo leen ustedes? Pues hay varias, digamos, como varios factores que se han identificado como potenciadores del proceso de corrupción. Evidentemente la mora, la tardanza en las decisiones tiene un efecto perverso. Uno no solamente porque no logra efectivamente protegerse el interés público, los bienes del Estado, sino también porque eso debilita la confianza de la ciudadanía. Entonces lo que la gente ve es, pues no vale la pena denunciar porque este señor estaba con todas las evidencias, con todo demostrado, pero finalmente terminó el periodo
no hubo ninguna decisión y la gente, si finalmente llegara a haber una decisión en contra del corrupto, la gente ni se entera porque ya está fuera del municipio, porque ya digamos no toca la realidad cercana de las personas. Perdió vigencia el Claro, caso, perdió sí. vigencia. Entonces, cuando la ciudadanía pierde confianza en los órganos de control y de justicia, la gente deja de denunciar. Ahí hay una desmotivación. Y a eso le agregaría rápidamente otros factores que contribuyen a potenciar la corrupción. Uno, la famosa realidad virtual. Hay realidades que públicamente todo el mundo las conoce, pero los órganos de justicia y control no las conocen, ¿cierto? El de Fico, y nadie sabe quién es Fico, por ejemplo, ¿cierto? Para ponerlo en un nombre concreto. El candidato que presentó un título falso y la justicia se demora 10 años para determinar si el título era falso o no era falso. El de Bello, 3 años se demoraron para condenarlo 6 años en casa por cárcel. Sí, es decir, es una cosa inocua. Entonces, y a eso súmele la decisión de la justicia supremamente selectiva. Cuando a una persona se le puede demorar 6 años una decisión judicial o disciplinaria, a otra se le puede demorar 2 meses. Y en 2 meses está fuera del cargo, ¿cierto? Está suspendido, Sí. está todo, es decir, es supremamente selectivo. Pero además puede haber unos dispositivos que hemos identificado. Uno de ellos, hay estrategias para congestionar los órganos de justicia y disciplina. Cogen los denuncietas, o sea, el que vive entregando quejas y quejas y quejas y quejas, ninguna tiene fundamento, No pero sabía paraliza esa los profesión. órganos. Y lo otro, administrativamente... Los mantienen ocupados en lo que los no mantienen es. ocupados Con en injuria y bobadas. calumnia, con Sí. injuria y calumnia de las realidades de las O cosas. sea, con puras bobadas, o sea, mire para todo lado, pero no mire donde tiene que mirar. Es una estrategia para desviarle la mirada. ¿Quejetas? Quejetas, Denuncietas, denuncietas. Listo, denuncietas. Llenan, de verdad, tienen récord. Son reconocidos con nombre propio porque en una semana le pueden arrojar 20, 30 denuncias de cualquier tipo sin ningún fundamento. Y una final, el debilitamiento interno administrativo. También hemos visto casos donde cuando una unidad es buena y está haciendo un buen trabajo de investigación, la debilitan. Trasladan el funcionario, le quitan el personal a cargo, no tiene recursos, no tiene gasolina para ir al municipio a tomar un testimonio o hacer una revisión de documentos. Es decir, hay muchos mecanismos, no necesariamente la compra, ¿cierto? No necesariamente te compro tu decisión, sino una cantidad de cosas conjugadas para debilitar. Yo la acción. también le Que favorecen adicionaría la que cuando corrupción. finalmente se hace el proceso, se logre una condena, los recursos que tienen que devolver frente a la pérdida que hubo del patrimonio público son ridículos. Irrisorios. Miremos el caso de los Nule, por ejemplo, en Bogotá, Lyons. miremos el caso de Lyons. Entonces yo creo que eso también va generando cierta preocupación y desazón en la comunidad. Y eso hace que, por ejemplo, el índice de percepción frente a la corrupción que maneja Transparencia Internacional entre 2015 y 2018 hayamos caído 16 puestos en ese ranking. Pasamos del puesto número 83 en el 2015 al puesto número 99. Yo creo que eso también es para pellizcarnos, porque esto también tiene implicaciones en términos económicos, sociales y demás. Muy Capacidad de bien, mimetizarse también. Las empresas cambian de nombre rápidamente, razón social. mutan de razón social, me pillaron, entonces ponerle otro nombre. Eso se ve en todas las instancias. Se crean nuevos consorcios, se crean nuevas entidades para asociarse. Y son los viajan de mismos. una región a otra. Ay, Pero y ya entonces, vamos a- si me calento en Antioquia o en Medellín, me voy para la región pacífica un tiempo, después vuelvo, me voy roto por todo el país, como se sucedió con el programa de alimentación Y escolar. multipropósitos. Muy bien. Hacen de todo. Reinados haciendo alimentación, empresa de Reina haciendo la alimentación de los deportistas durante 3 años por 15.000 millones de pesos. Ahí tenemos, vamos a compartirles este dato a nuestros televidentes. La justicia abrió entre 2016 y 2018 un total de 920 investigaciones y procesos, de los cuales solo el 23% llegó a una condena, sanción o multa. Esas son las cifras. Y yo ahora los voy a invitar a la mesa principal y por supuesto a ustedes, los televidentes, para que veamos juntos qué piensa la gente en la calle, porque en el Consejo de Medellín el poder es tuyo, es de todos. Restituirlos y cárcel. ¿Usted cree que algún día la corrupción se va a acabar? No, en este país no. Tiene que haber un castigo permanente y unas cláusulas de castigo permanentes para asustarlos, pero aquí no se va a acabar nunca eso. Como decía Simón Bolívar, pena de muerte. Así se roben 10 pesos. ¿Usted cree que alguna vez vamos a acabar con la corrupción en Colombia? Imposible, siempre ha existido, pero uno de los remedios que ataca de raíz el mal es
córtele la cabeza. Soy así de ese pensamiento. De lo contrario, seguiremos siendo objetivo de ellos, toda la historia. Y más en este país donde las normas se hacen para ellos, para que la corrupción sea campante. No, la cárcel, y no la casa por cárcel, ni nada de eso. Inclusive multas también millonarias también podría ser. ¿Algún día se acabará la corrupción en Colombia? No sé, de pronto en un futuro, pero no ahora. No creo fácilmente que llegue a acabarse la corrupción si no hay una pena fuerte para ellos. ¿Usted cuál cree que debería ser el castigo para los corruptos en este país? La muerte política. Si son políticos, muerte política. Y si son jueces, cadena perpetua, porque no hay más ladrón que el que ejerce la ley. Entonces no se debe permitir. Y para la gente normal y corriente, una pena mínima de 20 años. ¿Algún día acabaremos con la corrupción en Colombia? Da mucha lidia. Da mucha lidia porque esto es cultural. Esto viene de generación en generación. Y en la casa, en los valores, no les enseñan a decir esto me lo voy a ganar con sudor, sino lo vivo que yo soy. Ellos se las tiran de vivos y creen que los demás son bobos. Se creen especiales, se creen espectaculares. Da mucha lidia, pero uno hace la diferencia. Uno que comience, nos falta otro que comience, y nos falta otro que comience y hacemos la diferencia. Estás viendo De Frente. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Les contamos que la semana pasada The Economist publicó un artículo de cómo el populismo anticorrupción ha demostrado que es fácil vender a la población con réditos políticos el descontento generalizado con la democracia. La revista habla de un hartazgo generalizado por parte de la ciudadanía, la debilidad de las instituciones en los casos de corrupción, y eso se convierte en el caldo de cultivo perfecto para la aparición de dirigentes que aprovechan ese descontento ciudadano para condensar cada vez más poder en lugar de reforzar la institucionalidad. Eso es un círculo vicioso en el que estamos y lo veíamos en las respuestas de nuestros televidentes a través del Voz Pop. Y le quiero preguntar a Fernando, pues, ¿qué opinión le merece todo ese hartazgo de la ciudadanía y donde están córtele la cabeza a todo el corrupto? Sí, señor. El primer comentario es que definitivamente muchas de las cosas que la gente plantea como soluciones son las que están en el paquete anticorrupción, el que estamos tramitando en el Congreso, que luego podremos referirnos a él. En relación con la pena de muerte, la cadena perpetua y todo eso, es decir, lo que decías, Catherine, es decir, se reconoce que hay un mal en la sociedad, pero también se vende la idea de que se resuelve endureciendo el castigo, cuando en realidad estamos hablando ahorita de que el problema se suscita en buena parte en el mal funcionamiento de las instituciones. Entonces ponle que adoptemos la pena de muerte. ¿Cierto? ¿A quién van a matar? Va a matar al que no tiene relaciones, al que no tiene padrino político, al que no tiene poder económico, ese es el que van a matar, ¿cierto? No van a matar al corrupto poderoso, porque él tiene cómo evadir las sanciones y las decisiones de tipo judicial en este caso. Y lo otro, que también tiene un impacto muy grande en relación con esto es, listo, empecemos a matar al que participa en la corrupción, no es solamente el político. Entonces vamos a matar empresarios, vamos a matar hasta gente de organizaciones sociales. Hasta DJs. Hasta sí, porque no, líderes comunitarios y sociales, porque hay que reconocer que cuando llega la cadena de la contratación de lo público a ese nivel bajito, el nivel de corrupción también es importante. Es decir, yo contrato a mi pariente, yo compro en la tienda de mi hermano, yo monto una negociación ficticia. Es decir, la corrupción es una cosa que requiere fundamentalmente una transformación cultural y una rigurosidad en el cumplimiento de la norma y el funcionamiento institucional, no el endurecimiento de las penas. Así es un tema cultural. Vamos a escuchar en compañía de Johan también qué piensan nuestros invitados, los televidentes a través de las redes sociales, porque en el Consejo de Medellín el poder es tuyo. Gracias, Caterina. Y así se manifiestan los televidentes a esta hora a través de WhatsApp y Twitter. Muy buenas noches. En cuanto a eso, entonces, ¿quién es el culpable del robo de la Biblioteca España? Ese es un monumento al robo público.
A través de Twitter, numeral de frente, qué buen programa. Todos debemos hacer vigilancia de lo que se hace con nuestro dinero, opina David González. Buenas noches. Para todos los corruptos deben de hacer la extinción de dominio hasta grado 3 de consanguinidad, hacer cárceles como en Estados Unidos sin visitas y que las penas sean ejemplares. Hasta el momento estas son algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Caterina, en minutos los resultados finales del sondeo a través de @ConsejoMedellín. Muchísimas gracias, Johan, pero antes también preguntarle a nuestros concejales qué opinan de las reacciones de la ciudadanía y sobre todo cuando preguntan por los responsables particularmente del tema con el que iniciábamos, la Biblioteca España. Doctora María Paulina. Bueno, a mí me quedó sonando mucho la respuesta muy sensata que dio uno de los ciudadanos, y es que esto es un tema cultural, porque la relación es inversamente proporcional. Mientras más órganos de control tenemos, más corrupción tenemos. Y yo insisto, estos son fallas éticas, tenemos que recuperar los valores. Yo me leí un libro muy interesante de un premio Nobel de Economía que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y ahí justamente decían que los países no fracasan por cuestiones culturales, geográficas, por su forma de gobierno, si es por democracia, por el clima, ni por nada. Ahí simplemente hablaban de algo que se llaman las instituciones económicas y políticas extractivas. Y es justamente que son unas élites las que se apoderan de todo, marginan el resto de la población y que se cooptan ese tipo de recursos y que se quedan incrustadas en el poder por largos periodos de tiempo y que eso determina en gran parte el destino y el desarrollo de los países. Y yo estoy de acuerdo con esto, por eso insisto que es un tema más de la ética, de los valores. Tenemos ejemplos claros y contundentes como el niño que se encuentra esa cuenta de servicios con la plata y que en lugar de pensar en gastarse la plata va con la mamá y paga esa factura. Yo creo que no podemos perder la fe, como esto pueden haber muchísimos otros casos. O los taxistas que encuentran plata. Claro, pero el ejemplo tiene que venir desde casa. En otro libro de economía de Dan Ariely también me leí algo que era muy simpático, de la honestidad. Y era un padre que llegaba a regañar a su hijo porque le pusieron la queja y le hicieron anotación porque en el colegio se le había robado el lápiz al amiguito. Entonces le dice, ¿usted cómo hace eso? Usted me hizo pasar una pena por un lápiz, ¿eso qué vale? Me hubiera dicho, yo se lo hubiera traído de la oficina. Entonces, eso es también lo que se hace muchas veces y no nos damos cuenta. Educamos con el ejemplo. Porque educamos con el ejemplo y además es un tema cultural, porque a veces nos las queremos dar de vivos, de súper inteligente, y el que actúa con ética es el bobo, el que se deja dar en la cabeza. Entonces esa cultura del vivo ya nos lleva a rayar con la falta de ética y a caer en casos de corrupción. Muy bien, pues concejal Bernardo, también le quiero preguntar efectivamente si por eso en la llamada consulta anticorrupción fueron 11.671.420 ciudadanos los que votaron a favor de esa consulta en 2018. Aunque el proyecto no alcanzó el umbral electoral y el actual gobierno se comprometió a sacar adelante las iniciativas, vemos que esas se están hundiendo, cada una de las 7 propuestas, y solamente le resta un plazo hasta el próximo 20 de julio para que se puedan hacer efectivas. ¿Qué vamos a hacer? Muchas serán inviables, pues no hay la voluntad política. Es que la lucha contra la corrupción no es solamente que 11 millones, entre ellos pues yo voté positivamente, la mayoría de preguntas, algunas no, pero no hay una voluntad política, no del gobierno como tal, sino hay partidos que no les interesa que la corrupción no se acabe. Eso es evidente, pues, y eso se da en la izquierda, en la derecha, porque esto es un fenómeno que no es solamente de un sector de la opinión y en el centro, en los partidos alternativos. Pero yo sigo insistiendo en un tema que María Paulina, yo no me he leído esos 2 textos, pero me parece inaudito que el Contralor de Antioquia haya regresado por el título falso de doctorado. O sea, en 10 meses, que fue la sanción de la Procuraduría, él ya organizó todo y vuelve con el título falso. Vaya que suceda esto en la empresa privada o en algún otro sector, en otra parte del mundo, si un título de un contralor falso no exige por lo menos la ética que él tenga de renunciar. No, aquí, los 10 meses, se va para Cartagena, despacha desde Cartagena y sigue rigiendo los controles de todo el presupuesto de más de 110 municipios de la gobernación de Antioquia y 413 entes, entre entes descentralizados como la Universidad de Antioquia, los entes, el área metropolitana y otras entidades. Eso es lo que desmotiva totalmente al ciudadano.
porque ese personaje no debería estar y el silencio de los diputados, y el silencio del gobernador de Antioquia, y el silencio de los medios locales. Es más, se habla más a nivel nacional que a nivel local. Y eso es lo que yo digo, que realmente no se compadece con lo que dicen los políticos. No, estamos en la lucha contra la corrupción. 11 millones de personas han legitimado ese tema. Sí, pero hay una dirigencia política en un entramado de corrupción, en un contubernio, en una contumacia permanente para que el Estado siga produciendo ese tipo de hechos que desdice mucho de la lucha frontal contra la corrupción que muchos hablan. Porque como usted bien lo dice, pues se reparte el pastel y son muchos los que comen de él. Fernando, sobre ese tema de la consulta anticorrupción y la posibilidad de que exista alguna salida para la misma, y le sumo a eso pues el rol, como menciona el concejal, de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción, que debería ser fundamental con la academia, con la comunidad, con ONGs. Generar un sistema, falta más militancia, más movilización de la ciudadanía. Somos una sociedad pasiva frente a la corrupción. Pues a pesar de los 11.700.000 votos casi. Sí, definitivamente hay un déficit de ciudadanía, pero no se puede responsabilizar a la ciudadanía del resultado que va teniendo el ejercicio de gobierno, porque a veces se dice, no, es que si la ciudadanía denunciara más, el problema de la corrupción se arreglaría. Pero al mismo tiempo se mandan mensajes como el exterminio y la persecución a líderes sociales, la amenaza o la presión permanente sobre las organizaciones en los lugares de obra o en los barrios donde hay mayores problemas o en los sectores de mayor corrupción. Es decir, el mensaje es difícil de comprenderlo así. Pero en relación con la consulta anticorrupción, mire, es un problema de voluntad política y de liderazgo político. ¿Por qué no salió avante la consulta? Faltó un poquitico de votos. Porque no todos los partidos, no todos los jefes políticos de este país se pusieron la camiseta a movilizar sus bases para poder superar ese umbral. Ese fue un esfuerzo de la ciudadanía, o sea, es decir, los partidos no se involucraron fundamentalmente en este ejercicio de la consulta anticorrupción. Enseguida no pasó y el gobierno hizo un compromiso que después no cumplió. El gobierno dijo, voy a impulsar una agenda anticorrupción. Se concertaron 7 proyectos entre leyes y actos legislativos y el presidente dijo, lo voy a presentar con mensaje de urgencia. Nunca hubo mensaje de urgencia. No lo presentó. Entonces pasó lo que tenía que pasar. El Congreso se enfrasca en todos los debates que se consideran prioritarios en el Estado. Por ejemplo, le dedicamos yo no sé cuántos meses a las objeciones de la JEP. Se partió el Parlamento en 3 pedazos, rompió cualquier posibilidad de alianzas y de bancadas mayoritarias, se perdió la capacidad de maniobra política en ese Parlamento y empiezan a quedarse los proyectos más importantes. Dentro de eso la agenda anticorrupción. ¿Qué tenemos hoy? 2 de las iniciativas ya están completamente hundidas, ¿cierto? Una era la que pretendía limitar la elección hasta por 3 periodos máximo, esa ya se hundió, ¿cierto? ¿Por qué se hundió? Pues por una obvia razón, los parlamentarios se declararon impedidos, dijeron, yo no puedo votar porque es una cosa que me afecta directamente. Entonces se hunde. También se hundió la que pretendía limitar el monto de los salarios. También por la misma razón se hundió. Y todas las otras, las 5 restantes, están dando vueltas ahí. Y esta semana lo que se nos dice es que en 2 semanas que faltan de legislatura, porque el periodo vence el 20 de junio, es decir, el 20 se acaba esto. Entonces, el gobierno dice que está tratando de salvarlo por la vía de un gran proyecto que es el Estatuto Anticorrupción, que lo presentó la Fiscalía, y están metiéndole a eso todo lo que puedan, o sea, le están colgando todo lo que puedan para tratar de salvarlo. Y por el otro lado van avanzando las otras iniciativas, muchas de ellas, si no la gran mayoría, se pueden ahogar completamente. Hay algunas que están apenas en el primer debate, es decir, que no van a tener posibilidad de hacer un trámite de 4 debates de aquí al 20 de junio. Entonces es bastante desalentador. Ahorita, digamos, la acción del gobierno, el gobierno se comprometió esta semana pasada a través de la ministra del Interior de que iban a salvar los temas de la consulta anticorrupción, pues digamos, ánimo, ¿cierto?
hay que ponerle toda la fuerza, toda la esperanza. No va a salir en todo caso lo que habíamos acordado en agosto, porque ya hace un año que se hizo el acuerdo, pero es posible que algunas cosas se logren salvar del Estatuto Anticorrupción. Del lavado del sombrero Sí, y del señor. sombrero la cinta. Así es, Catherine. ¿Qué les parece a la mesa principal y a los televidentes? Nos vamos a conocer algunos de los resumen de cómo han interactuado nuestros televidentes a través de las redes sociales. Por eso Johan ya tiene resultados finales en Conectados 4.0 aquí en el programa De Frente del Consejo de Medellín. Así es, Gilma, los resultados finales del sondeo realizado en @Consejo Medellín. La corrupción, un mal que aqueja a toda la sociedad y vulnera los derechos de los ciudadanos. ¿Qué hacer frente a este flagelo? El 0% de las personas dijo que no lo estamos haciendo bien. Nadie dijo que lo estamos haciendo bien. El 15% dice que hay que perseguir más a los corruptos. El 65% dice que hay que incrementar los castigos. Y el 20% dice que es una lucha perdida. Resultados finales del sondeo a través de @Consejo Medellín y @Telemedellín, donde usted también nos puede seguir y ver todo lo que está pasando en la corporación durante esta semana y el resto del año. Ese 65% exige incrementar los castigos. Es una buena posición de nuestros televidentes, pero también, ¿qué les parece si vamos a la calle a conocer más reacciones de la gente sobre este tema que nos apasiona a todos, sobre la corrupción? Y vamos a una pausa y ya regresamos con más de Frente, el programa institucional del Consejo de Medellín, donde el poder es tuyo. No, el castigo para los corruptos debe ser la cárcel, debe ser la sustitución del puesto, inhabilitado totalmente del puesto. No, la cárcel y que nunca vuelva a ejercer el error que cometió o la falta que hizo. ¿Podremos acabar algún día con la corrupción en Colombia al menos? No, eso es como el vicio, la marihuana, la droga, el alcohol, la comida, no, eso no hay cómo, cuándo. Desde que no hayan penas y no hayan castigos acá, cosas rigurosas, no. Como en China, Japón, todo, no, aquí nunca se acaba eso. Aquí antes se alimentan todos los días para engordos. Aquí parece que le diéramos cuido para ellos. Entonces, mientras que no sea como en China, que le mochen la mano y un régimen bien teso, no acabaría nunca la corrupción. Primero, sancionarlos también con no tanto sueldo como pues trabajan menos y ganan más. Y segundo, pues que también no haya que, o sea, como un colombiano cualquiera de nosotros, de los ciudadanos, que puedan ser carcelables, que no tengan privilegios, de pronto un privilegio en la cárcel que tengan las mejores comodidades, ¿no? Que como todo colombiano tengan los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos en probables condiciones. Y ya. ¿Algún día acabaremos con la corrupción? No, eso nunca. Acá en Colombia no. Eso sí, cuando todos tengamos temor de Dios y que verdaderamente podamos ayudar al prójimo, pues ahí sí, el resto no. La pena de muerte, de una. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si alguna cosa me tiene muy aburrido en Colombia es la corrupción. Nunca vamos a salir de este flagelo. Siempre lo mismo. Entonces debe ser la pena drástica en una isla, abandonados y tirados del todo, así como la cometieron aquí, que la paguen por allá, pero no pagar aquí casa por cárcel y devolver la mitad de lo que se roban. ¿Algún día acabaremos con la corrupción? Ay, viejito, estoy esperando, yo tengo 60 años, estoy esperando desde que tenía 5 años, uso razón, no se ha podido con este flagelo. La horca, lo que debe hacer la horca, porque es que el corrupto es mala gente, mala persona. Si se sigue robando la plática del pueblo, ¿dónde iremos a parar, Dios mío? ¿Algún día podremos erradicar la corrupción? Dios quiera, con el gobierno de Cristo, porque con el gobierno del hombre es imposible. No me matarán. ¿Qué es lo que acabar con ellos, así como ellos acaban con la gente? Amén. Lindos, hermosos. Es que el castigo de Dios viene muy lento y uno ver morir tanta gente tan inocente, eso sí es pecado por un hueputar de eso. Estás viendo De Frente.
Bueno, continuamos esta noche en De Frente y escuchamos los sentimientos de indignación que abordan también a nuestros ciudadanos y contarles también a nuestros televidentes que el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, denunció que actualmente en el país hay empresas multipropósito que en este momento pues contratan con el gobierno para realizar megaobras, incluso a nombre de personas ya fallecidas, pero pueden contratar por cosas muy diversas, incluso nada relacionado entre ellas, que era lo que ustedes estaban mencionando, concejales, de la empresa de Reinas, que termina siendo la de los alimentos y otras que tienen un portafolio muy amplio de productos y servicios. Doctora María Paulina. Así es, bueno, la Auditoría General de la República también alertó sobre la gran cantidad de contratos que se dan prácticamente por contratación directa, y lo triste es que el año pasado, en el año 2018, Medellín salió entre los primeros. ¿De las de multipropósito? No, de las de contratación directa, que también es otra forma de concentrar la contratación nuevamente, de que siempre se le den a las mismas empresas y que obviamente esto es mucho más fácil que se dé a través de la contratación directa. Y los procesos también, como insisto, deben ser democráticos, debe haber participación de oferentes, y eso es lo que no se está viendo. Esa fue otra también de las alertas que lanzó el Contralor. Y finalmente los ciudadanos terminamos pagando las consecuencias. Miremos lo que pasa ahorita con Electricaribe. Vamos a terminar pagando todos un 4% más en las tarifas por una empresa española corrupta que vino a desmantelar Electricaribe. Y miremos qué pasa con Hidroituango. Los descalabros de Hidroituango los vamos a pagar los ciudadanos a través de las tarifas de servicios públicos. Entonces el llamado es a que la ciudadanía se indigne pero actúe, que vote informada y que no siga votando para que la gente que está ahí y que ha cometido este tipo de infracciones siga quedando en el poder. Doctor Bernardo, Transparencia por Colombia señala que en entidades estatales de escala regional y local se abusa de la figura de contratación directa. La figura de licitación tipo, pues en este momento parece fracasar, o triunfar también la licitación sastre, que se echa a la medida del que necesitan que gane. Pues una licitación sastre que llamó mucho la atención fue una que denunciamos en el Consejo de la Ciudad de Medellín, en la pasada administración del área metropolitana, que también tuvo que ver el mismo director de Indeportes, que contrató una agencia de Reinas para entregar la alimentación de los deportistas. En esa misma administración se entrega la uva de San Javier por 14.000 millones de pesos a una a una orquesta de música, Gustavo Fontalvo y su banda, del Festival de Barranquilla. Entonces, si uno entrega una licitación a una orquesta de música para hacer una unidad de vía articulada por 14.000 millones, después va a Indeportes y adjudica alimentación de deportistas a una agencia de modelos de Reina, ¿el problema es de quién? De ese tipo de personas que están enseñadas a entregar a empresas que no son el objeto para poder entrar en lo que hemos denominado la corrupción. Yo quisiera, ya como estamos terminando, también ser muy claro con la opinión pública. Hay un problema de justicia, no hay justicia pronta. Cuando se demoran los jueces 3 años para definir si hay un título de bachiller falso o no es falso, cuando eso es tan fácil de corroborarlo, es la capacidad de dilatar los organismos de control, porque también hay otros intereses. O sea, terminan, como dice Fernando, los alcaldes después de 3 años o 3 años y medio entregando ya solamente 6 meses, o el gerente del Hospital General de Medellín. Bueno, ya dejan todo contratado. Ya todo lo dejan organizado para que lo sostengan mientras están en la casa esos contratistas. Y el tema de los jueces. Alguien me decía que quiero aclarar pues que yo voy a volver a aspirar al Consejo de la Ciudad de Medellín, espero acompañar también a María Paulina en el siguiente periodo de Consejo de la Ciudad de Medellín, a pesar de que algunos corruptos han demandado y están muy interesados de que yo salga del Consejo de la Ciudad de Medellín. Me dicen, doctor Guerra, ¿y cómo hacer pues para que la justicia actúe? Es tan difícil, porque mientras uno busca una persona que tenga la capacidad jurídica y la sustentación para defenderlo a uno, los delincuentes lo que buscan es cómo llegarle al magistrado o al juez para comprar el fallo. Entonces buscan a alguien experimentado en eso, de buscar un auxiliar o a alguien para que suceda lo del cartel de la toga. 500 millones de pesos por determinado fallo, para sacar a alguien del camino. Y eso es lo que se está dando en el país, a todo nivel, de las altas cortes, a nivel de los departamentos, de los municipios, de muchas de las instituciones, que es lo que realmente uno no entiende.
porque realmente el que está robando el recurso terminas en la cárcel, en la casa, no en la cárcel, y generalmente sin el tiempo por las faltas cometidas que realmente amerita. Fernando, no solamente es el sector público, también el sector privado, que se unen, se cartelizan para poder neutralizar a los competidores, para mantener, conservar el monopolio, la evasión, los impuestos, el contrabando, etcétera. O sea, no es solamente lo público, es un tema claro, es que nosotros vemos general. todo el tiempo, cuando hablamos de corrupción, pensamos en el político, pero lo que decías, todo el tratamiento de los impuestos, la gente no concibe que tiene que pagar impuestos, la gente no concibe que tiene que respetar ciertas reglas para el concurso de lo público, lo que se ha denunciado aquí públicamente alrededor de lo que pasa con los remates judiciales, por ejemplo, o los remates de aduana, es decir... Y siempre está metido en privado, claro, es que el político actúa, pero el privado es el que va y ofrece. Torciendo la norma en beneficio propio, ¿cierto? Y mira, la actitud del ciudadano, ahorita veíamos, los ciudadanos se quejan todo el tiempo, pero siguen votando y eligiendo los mismos corruptos. Y apelo a ese 20% que se declara decepcionado. Y les digo, no se decepcionen, ya tenemos grandes políticos y administradores metidos en la cárcel y podemos seguir metiendo, o sea, esta sociedad va cambiando, esta sociedad con limitaciones y todo, logra castigar de alguna manera y progresivamente la corrupción. Muy bien, pues ahí también tenemos, y recuerden ustedes que el poder ciudadano está en las urnas. Este año iremos a elecciones y allí también seremos encargados cada uno de tener un voto informado, libre, transparente y no comprado. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados por acompañarnos en esta noche. Gilmar, y a los televidentes decirles que nos vemos en el próximo De Frente. Feliz noche, continúen con la programación. Gracias.